¿Sabías tú que en el ser humano hay una capacidad que Dios pone en lo más interior de nuestro corazón y de nuestros pensamientos? Esto es la capacidad de imaginar. Y nuestras imaginaciones pueden ser divinas. Nuestras imaginaciones pueden ser divinas. Y de esto vamos a platicar y vamos a compartir el día de hoy, porque es tan importante que según nuestras imaginaciones podamos entender y concebir lo que la palabra del Señor nos dice. Es un nuevo día de celebración. Cantemos y adoremos al Rey Señor. Es un nuevo día de celebración. Cantemos y adoremos al Rey y Señor. En otras palabras, y hablándolo de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña, es la palabra de Dios que tiene el poder para cautivar nuestras imaginaciones y que nuestras imaginaciones puedan bendecirnos. Sabemos que la imaginación en términos prácticos no es la que tiene el poder, pero es la que bloquea o permite que el poder de Dios pueda referirse o pueda expresarse o pueda manifestarse a través de nosotros. Entendiendo que los creyentes nacidos de nuevo somos uno con Cristo y que el Espíritu de Cristo mora en nosotros, el poder de Dios mora en nosotros, el llamamiento de Cristo está en nosotros y la herencia de los santos, como dice la Escritura, que es de Cristo, nos ha sido concedida y se encuentra aquí porque Cristo está en nuestros corazones, como dice Gálatas 4:6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. Así es que podemos entender que esa plenitud que mora ya en nosotros está lista para manifestarse y expresarse. Es decir, que si Dios nos llamó a ser participantes de su naturaleza divina, como lo dice la Escritura en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, no solo nuestro espíritu que fue recreado en la justicia y santidad de la verdad y que es un espíritu nuevo, por eso somos nuevas criaturas, pueda expresar y manifestar la naturaleza de Dios, pero que también nuestra alma y nuestro cuerpo lo puedan hacer. Y quizá, es importante que entendamos esto, y quizá podamos descubrir, de acuerdo a la Escritura, que parte de nuestras imaginaciones son divinas. Vamos a buscar Génesis capítulo 3 y aquí podemos recordar la historia de la mujer de Adán, que fue tentada por la serpiente. Recuerde que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza y Dios lo puso en el Edén, en el huerto del Edén. Y el huerto era un lugar de gran bendición. Y recuerde que Dios hizo al hombre una ayuda idónea, a la mujer. Y dice la Escritura que en el huerto del Edén Dios sembró también, además de que todo había sido provisto, es decir, Dios proveyó todo de antemano, es decir, antes de que el hombre fuera puesto ahí, Dios le proveyó de todo lo necesario. Así es que dentro de todo esto, en el centro del huerto del Edén había dos árboles. Uno era el árbol de la vida y otro era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios le dijo al hombre que no debería de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y no sabemos cuánto tiempo pasó en el que la serpiente aparece en escena, pero es importante que podamos concebir y entender que el hombre se paseaba por el huerto y sabía que el árbol de la ciencia del bien y del mal estaba ahí, así también como sabía que el árbol de la vida estaba ahí.
era de su conocimiento, no solo del hombre, sino del hombre y de la mujer. Y dice la Escritura: pero la serpiente, en el versículo 1 del capítulo 3, era astuta más que todos los animales del campo que el Señor había hecho. Y dijo a la mujer: con que Dios ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió: no, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Y aunque no quiero extenderme mucho en este punto, pero en medio del huerto también estaba el árbol de la vida. Y Dios sí les permitió, es decir, Dios nunca les prohibió que comieran del árbol de la vida. Les prohibió que comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, estas son las palabras de la mujer, no comeréis, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente le dijo, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comas de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Dice, sabiendo el bien y el mal. Y la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y comió de su fruto y también dio a su marido, el cual también comió así como ella. Pero fíjese lo que dice la Escritura en el versículo 6. Dice, la mujer vio, remarque aquí esta palabra vio. La mujer vio que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. La mujer vio, es decir, ¿no había visto la mujer antes el árbol? Sí, definitivamente que sí. El árbol estaba siempre ahí. Lo que no había sucedido es que la mujer había concebido en su mente y en su corazón algo referente a este árbol. Lo único que la mujer sabía era que no debía comer de él. Pero fue necesaria la astucia, fue suficiente la astucia de la serpiente para introducir en la mujer una manera diferente de pensar. Y la mujer vio, la mujer admiró, la mujer no solo puso su vista en el árbol y en el fruto, pero empezó a imaginar. Porque lo que la mujer dice en el versículo 6, Dios no se lo dijo. La serpiente la engañó con su astucia y la mujer fue engañada. Y la mujer, después de que puso sus ojos e imaginó, cuando eso vino a ser una convicción en la mujer, dice, vio que era bueno para comer, que era agradable a los ojos y árbol codiciable para encontrar la sabiduría. Así es que la mujer concibió. Eso es muy interesante porque, ¿por qué decimos que sucedió esto? En el día a día nosotros continuamente echamos o tomamos ejercicio, hacemos ejercicio de nuestra imaginación. Según nuestros pensamientos, así imaginamos. Nuestra vida continuamente está operando a través de la imaginación. Es decir, los pensamientos llanos, digamos que textuales, no funcionan de esa manera. Es decir, nuestra mente no está pensando en las letras o en los sonidos. Nuestra mente, una vez que recibe los pensamientos, imagina. Hay una virtud en el ser humano con la capacidad de imaginar lo que escuchamos o lo que pensamos, o lo que leemos o lo que vemos. En el día a día usted puede tener ejemplos claros, pero vamos a seguir adelante y ahorita explicamos un poquito más al respecto. Vamos a quedarnos con esta impresión de la mujer, cuando la mujer hizo lo que no debió haber hecho, y vamos a ir ahora a Números, el libro de Números, Génesis, Éxodo, Levítico, Números. Y vamos a ir a Números capítulo 13. En Números vamos a ver la
historia del pueblo de Israel que fue liberado de Egipto por mano de Moisés, es decir, a través de Moisés, que era el mediador, pero por la mano poderosa de Dios. Y el pueblo de Israel, ya sabemos, y usted puede encontrar la historia en el libro de Éxodo, cómo fue sacado con poder y con gloria. Dice la Escritura que ningún israelita, ninguno de aquellos que salieron de Egipto a través de Moisés, por la mano poderosa de Dios, ninguno de ellos salió enfermo ni débil, sino que salieron vigorosos, fuertes, y aún llevaban toda la gloria y las riquezas de Egipto. Pasaron por el mar Rojo en seco, porque Dios abrió el mar, después de 10 plagas que prácticamente devastaron a los egipcios y que la mano poderosa de Dios se vio ahí. Después, entonces, Dios los llevó a la tierra prometida, a que vieran la tierra prometida. Y dice la Escritura que Moisés, en el versículo 1, y el Señor le habló a Moisés diciendo: envía hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo les doy a los hijos de Israel. Así es que Dios había decidido, y la razón por la cual sacó al pueblo de Israel de Egipto es para que fueran a morar a otra tierra y ahí fueran su pueblo y le adoraran y le exaltaran. Así es que dice la Escritura que Dios lo había decidido ya y Dios lo había prometido ya. Era una palabra profética segura que Dios les había dado. Es muy importante que podamos considerar estas cosas, porque Dios está hablándonos continuamente, pero no necesariamente Dios va a forzarte a que lo que Él ha hablado de ti y lo que Él ha preparado para ti se cumpla en tu vida, pero depende de ti, y ahorita lo vamos a ver. Dice la Escritura: envía hombres, versículo 2, que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel, de cada tribu. Y así es que Dios le dice cómo debe enviar a los israelitas para que reconozcan la tierra. Pero vamos a ir al versículo 7. Dice: los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciendo: subid de aquí al Negev y subid al monte y observad la tierra cómo es, y al pueblo que en habita, si es fuerte o débil, si es poco o numeroso, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces vamos, por favor, a seguir leyendo, y dice la Escritura que entraron todos los israelitas que fueron enviados a reconocer la tierra. Dice la Escritura, el versículo 16: y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostró el fruto de la tierra. Trajeron evidencia de los grandes frutos y las grandes cosas que había en la tierra de Canaán. Pero ellos dijeron: mas el pueblo que habita en la tierra es fuerte, y sus ciudades son grandes y fortificadas. Amalec habita ahí en el Negev. Entonces, dice la Escritura, el cananeo habita junto al mar y la ribera del Jordán. Ellos empezaron a dar, digamos que su reporte, pero no era un reporte correcto, porque aunque hablaron de la realidad, hablaron de los hechos. Sus hechos y sus palabras, más bien sus palabras, no estaban basadas en la verdad de la promesa de Dios, sino en la verdad o en la realidad y en los hechos de lo que humanamente habían visto. Versículo 30 dice: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de la tierra, porque más nosotros somos y podremos más nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con Caleb, es decir, los otros hombres, eran 10, porque junto a Caleb también fue Josué. Y dice la Escritura: no podremos subir contra ese pueblo porque es más fuerte que nosotros.
Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos, dice, en medio de ella son hombres grandes de estatura. Y fíjese cómo dice: también vimos allá los gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. El pueblo de Israel concibió lo que estos 10 hombres hablaron con un mal reporte. Tenían imaginación, y fíjese cómo imaginaron, no de acuerdo a una imaginación divina, pero de acuerdo a una imaginación humana. Ellos no tenían la experiencia continua de habitar en la presencia de Dios. Ellos habían visto la manifestación gloriosa de Dios en sus vidas a través del poder que Dios manifestó para liberarlos de Egipto, a través del poder que Dios manifestó para librarlos de manos de los guerreros y del ejército de Faraón cuando cruzaron el Mar Rojo. Pero no tenían una experiencia continua con Dios, de tal manera que cuando los 10 hombres trajeron un reporte humano, un reporte, y yo le podría decir diabólico, porque si Dios había hablado algo y ellos estaban hablando en contra de lo que Dios había hablado, ¿quién es el que se opone a Dios? Pues hablando en el Nuevo Testamento, hablando en nuestra era, en nuestra época, el espíritu que se opone a Cristo es el espíritu del anticristo. Así es que todo aquello que vaya en contra de lo que Dios dice está influenciado o está en armonía con el espíritu del anticristo. Y entonces, aunque Caleb quiso persuadirlos y decirles: nosotros somos más fuertes que ellos, dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés, y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. ¿Por qué? Porque Caleb estaba basando su conocimiento, sus imaginaciones, sus convicciones en Dios, en lo que Dios había hablado a Moisés, en lo que Dios había prometido, en lo que Dios ya había dicho a través de Moisés. Pero fíjese cómo las imaginaciones de ellos los estaban llevando a verse, porque esto no es un pensamiento que opera solo, como lo dijimos ya, textual. Un pensamiento literal, no, los pensamientos se convierten en imaginaciones. Es un conjunto de cómo opera y funciona nuestro intelecto o nuestro ser interior, que tiene que ver con el alma, no con el espíritu. Pero ahorita vamos a ver cómo parte de nuestra alma tiene la oportunidad y puede aspirar a estar en una unión con nuestro espíritu, de tal manera que ahí es donde se pueden generar las imaginaciones divinas, es decir, que podamos imaginar de acuerdo a lo que hay en nuestro espíritu, porque lo que hay en nuestro espíritu es divino. Y entonces nuestra alma sea un precursor, sea un impulsador, sea una ventana abierta, una puerta abierta, una bendición, un canal abierto para que lo que hay en nuestro espíritu, la vida de Cristo, pueda expresarse y manifestarse libremente a través de nosotros, y que nuestras imaginaciones, cuando no son divinas, si echamos mano y nos ejercitamos en nuestras imaginaciones humanas o carnales, estas van a impedir que lo que ya mora en nosotros y que lo que ya hay en nosotros, lo que nos fue concedido por gracia en Cristo Jesús, pueda expresarse y manifestarse. Así es que dice la Escritura que los israelitas dicen: vimos también a los hijos de los gigantes. Dice: y nosotros, a nuestro parecer, éramos como langostas, y así les parecíamos a ellos. La pregunta es: ¿ellos acaso le preguntaron a los gigantes qué pensaban de ellos? Pero ellos mismos están diciendo por lo que vieron, por lo que sus ojos humanos carnales vieron, por lo que sus ojos inspirados por un espíritu que no proviene de Dios les estaba llevando a concebir.
Y entonces, ¿qué concibieron? Que el pueblo de Israel, iba a ser como langostas. Ellos estaban viéndose como langostas, es decir, así de pequeñitos. Y ellos mismos decían, pero qué aberración, podríamos decirlo así, porque ellos mismos decían lo que otros, sin consultarlos, porque solo fueron como espías, según ellos, los otros así pensaban de ellos. Pero era una concepción en sus corazones equivocada, errónea. Y no quiero ir a la historia porque no es el propósito, pero cuando Josué va a tomar la tierra prometida, es decir, después de Moisés, Josué envía a unos espías. Y estos espías llegan a la casa de una mujer que también fue redimida. Es decir, esa mujer, aunque era cananea, esa mujer no perdió la vida porque ayudó a los espías. Y esta mujer les dice a los espías, desde que oímos que salieron de Egipto, que cruzaron el Mar Rojo, todo el pueblo de Canaán, todos los habitantes de Canaán, entramos en pánico. Estábamos destinados a desaparecer por causa de ustedes, porque sabíamos que ustedes venían y en contra de nosotros no seríamos nada. Es decir, el terror y el pánico había venido sobre todos los habitantes de Canaán, y no me refiero al pueblo de Israel, que no habitaba ahí, pero me refiero a los habitantes que ellos iban a echar fuera. Es decir, ellos estaban derrotados antes de que el pueblo de Israel se acercara, y no en la época de Josué. 40 años atrás, cuando Moisés los sacó de Egipto, cuando Moisés los llevó por el desierto, cuando Moisés envió a estos 12 espías a reconocer la tierra, el pueblo, los habitantes de Canaán estaban listos para sucumbir, para ser derrotados. Por eso Caleb, entendiendo y hablando de parte de Dios, decía, nosotros podremos más que ellos, porque sabía en quién había confiado, porque él estaba convencido no solo de que Dios estaba con ellos, pero él caminaba en la misma armonía que Moisés. Y así como Caleb, había otro joven que se llamaba Josué, el cual fue el sucesor de Moisés. Así es que esto es extraordinario, porque ¿cómo es posible que Dios habiéndoles prometido, Dios habiéndoles hablado, ellos habiendo visto la manifestación gloriosa de Dios delante de ellos en columna de fuego, con nubes protegiéndonos del sol, abriendo el Mar Rojo, grandes señales, prodigios y milagros en Egipto, y eran tan testarudos? Así es que ellos, en lugar de armonizar con lo que Dios les había dicho, ellos concibieron lo que sus ojos carnales, sus ojos mundanos y lo que la inspiración de la atmósfera del enemigo les estaba influenciando, y se vieron como langostas, perdidos y derrotados. Y por eso el pueblo de Israel, por causa de su incredulidad, por causa de sus imaginaciones, de sus pensamientos, tuvieron que andar errantes por el desierto hasta que esa generación incrédula murió y sus hijos pudieron tomar la tierra prometida a través de Josué. Acompáñenme rápidamente al Salmo capítulo 1. En el Salmo capítulo 1 vamos a encontrar algunas cosas interesantes. Salmo capítulo 1, por favor, y dice la escritura: dice, bienaventurado el varón. Déjenme, levanto la Biblia para que el audio no se tape. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. En su ley medita de día y de noche. En el capítulo 2 de los Salmos dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos imaginan cosas vanas? Cuando la Biblia habla de meditar, habla de una palabra en el hebreo que tiene que ver con imaginar.
Déjeme buscar rápidamente la palabra a la que me refiero en el hebreo, y dice la escritura que cuando nosotros meditamos y no meditamos en el aire, no meditamos en las cosas humanas o en las cosas carnales, pero cuando meditamos en la palabra del Señor, dice, entonces prosperaremos como un árbol que está plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Dice la escritura en el Salmo 1, versículo 2, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y en su ley medita de día y de noche. Déjeme, le pongo esa palabra. Pero la escritura es muy clara cuando a través de meditar nosotros podemos entender. Dice una de las significados, que significa meditar, murmurar, rumiar, hablar, estudiar, pero dice la primera de los significados es imaginar. Imaginar. Y esto es bien interesante porque cuando nosotros imaginamos, es decir, a través de la palabra del Señor, somos capaces de imaginar, y esta virtud la tenemos todos. El chiste es que nosotros podamos encauzarla correctamente a través de nuestras vidas. Ahora, vamos por favor al Nuevo Testamento y vamos a ver algunas escrituras que nos enseñan cómo es que nosotros podemos concebir, podemos armonizar con estas cosas. Y acompáñame por favor a Romanos capítulo 4. Aunque Romanos capítulo 4 hace referencia también al Antiguo Testamento, y me refiero a la vida de Abraham, es muy importante que nosotros podamos entender, de acuerdo al Nuevo Testamento, cómo las escrituras en el Evangelio nos enseñan y nos dan sabiduría para poder participar de estas preciosas y maravillosas cosas. Así es que versículo 18, capítulo 4, en el versículo 13, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Recuerde que la descendencia de Abraham está, digamos que, dos tipos de herencia tenía Abraham. La herencia natural, es decir, Abraham, Isaac, Jacob y los hijos de Jacob, que se conocen como los 12 patriarcas, pero también la herencia espiritual, que somos nosotros. Hay quien dice que cuando Dios le dijo a Abraham, ve las estrellas de los cielos, puedes contarlas, y también le dice, ve la arena que está en la tierra, en la playa, en el mar, junto al mar. Cuando Dios le habla acerca de las estrellas, le estaba hablando de los hijos que habrían de nacerle a través de la fe, es decir, tú y yo. Y cuando habla de la tierra, que es algo natural, habla acerca de la cantidad de gentes que vendrían por su descendencia humana. Dice, vamos a ir por favor ahora al versículo 18. Él creyó en esperanza contra esperanza. Recuerde que Abraham fue justificado por la fe y tú y yo somos justificados por la fe de Jesús. Versículo 18. Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Dice, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Dice, y no se debilitó en la fe, ni consideró su cuerpo que estaba ya casi muerto, siendo casi de 100 años, ni tampoco consideró la esterilidad de la matriz de Sara, ni tampoco dudó por incredulidad de la promesa que Dios le había dado, ni tampoco dudó de la promesa que Dios le había dado, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios. Y fíjese cómo dice aquí, plenamente convencido. Y ese es el propósito que el Señor quiere que tú y yo podamos experimentar, plenamente convencidos. No solo, fíjese, plenamente convencido de que también Dios era poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada
por justicia. Recuerde que la fe viene por el oír la palabra, por el oír la palabra, por el oír la palabra. Y la fe está unida, la fe está relacionada directamente con la renovación de nuestro entendimiento. Como dice Romanos capítulo 12, versículo 2, que no debemos transformarnos, no debemos dejar de o permitir ser manipulados, ser formados. No os conforméis a este mundo, a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Así es que, ¿cómo es que este mundo te va a formar? A través de pensamientos, a través de ideologías, a través de dichos, a través de acciones, a través de visiones, es decir, de lo que tú y yo podamos ver a través de experiencias. Por eso es importante que no nos acerquemos a malas experiencias en la vida. No busquemos tener malas experiencias y ni tampoco observar y ver malas experiencias. ¿A qué me refiero? Como hay gente que le gusta el amarillismo, que le gusta ver sangre, que le gusta ver noticias desastrosas, terribles, de asesinatos y de cosas de ese tipo, cosas que no son buenas, inclusive hablando humanamente. Así es que no debemos aspirar, ni tampoco debemos permitir que nuestros ojos, ni nuestros oídos escuchen todo tipo de cosas desastrosas. Por eso las noticias son un arma de dos filos que, aunque muchos se justifican para estar con conocimiento de qué es lo que pasa en el mundo, la realidad es de que la mayoría de las cosas que los medios de comunicación ofrecen es lastimar, es causar que tú puedas concebir en tu corazón cosas que no provienen de Dios, cosas que lastiman tu alma, que lastiman tus pensamientos. Entonces, concebir tiene que ver con la palabra en nuestra mente, no solo, y no estoy hablando de que se memorice, pero es importante que podamos permanecer en la palabra. Es decir, si Dios dice que Él mismo llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, que le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, pero Él fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados, que el castigo para que nosotros tengamos paz para con Dios, para que nuestro cuerpo tenga paz, para que tengamos salud, bienestar, salvación, dice, el castigo lo pagó Cristo y por sus heridas ya hemos sido curados. Nosotros tenemos que concebir estas palabras. Y no estoy hablando de que reconozcas el libro en el que está escrito, aunque esto es de Dios, y que reconozcas el capítulo y el versículo, que esto es bueno para que tú puedas tener acceso más rápido a la escritura. Pero recuerda que la escritura en el principio no tenía capítulos ni versículos, pero esto se ha puesto para ayuda nuestra. Pero lo importante es el logos, es decir, lo que está escrito. Y cuando este logos como pensamiento viene a ser introducido en nuestra mente, entonces hay una convicción. Hay una convicción y eso lo causa el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos revela y causa que nosotros haya una convicción. Entonces la imaginación, la virtud de imaginar que Dios puso en nosotros empieza a echar a andar su funcionamiento y empezamos a ver como Dios ve. Empezamos a imaginar como Dios imagina. Empezamos a soñar como Dios sueña. Y entonces empezamos a concebir. Por eso, de acuerdo a la palabra de Dios, por eso Jesús dice en la Escritura que Él viendo de lejos, es decir, detrás del vituperio y del sufrimiento, el gozo puesto delante de Él, sabiendo lo que Él iba a conquistar y sabiendo que tú y yo estábamos ya en Él, para ser salvados en su obra terminada, completa y perfecta, sufrió la cruz y sufrió el dolor y llevó nuestro castigo. Porque el Señor Jesucristo, inclusive si tú recuerdas la historia de Lázaro, cuando Lázaro estaba enfermo y le fueron a avisar al Señor Jesucristo que estaba muy, muy enfermo, posiblemente le dijeron que estaba a punto de morir, Jesús dilató, es decir, se retrasó para ir a Lázaro sabiendo lo que iba a suceder. Y cuando
le dijeron que Lázaro dormía, los discípulos creyeron que bueno, se estaba recuperando, pero Jesús sabía que ya había muerto. Y Jesús concebía todas estas cosas y sabía que lo iba a resucitar. No se le ocurrió de repente por causa de la tristeza de María y de Marta, sino que Jesús sabía lo que había o lo que habría de hacer. Esto es bien interesante porque entonces nosotros podemos ver que las imaginaciones divinas son parte de nuestra alma. Hay una parte del alma, de nuestro corazón. Por eso dice la Escritura que Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, y en nuestro corazón, que no estamos hablando del músculo, pero de la parte más interior de nosotros, hay una parte del alma y del espíritu que se conjugan y que están en conexión. Así es que si nuestra alma está dispuesta y no manchada por la incredulidad y no expuesta a los peligros, a los engaños, a las decepciones, a las tristezas y a las cosas de este mundo que permiten que haya imaginaciones carnales, humanas y de muerte, entonces nuestra alma, entendiendo la palabra, que nuestras conciencias han sido limpias por el poder de la sangre de Cristo y que la palabra tiene el poder para limpiar nuestras mentes, es decir, lo que estamos concibiendo y entendiendo en el momento. No permitamos que las cosas de este mundo se conciban en nuestros corazones. Simplemente debemos de ser guiados por el Espíritu Santo y no ignorar, pero no aspirar a conocer más de lo que nos es permitido, porque no todo nos conviene y no todas las cosas sirven para bien y no todas las cosas en este mundo son de beneficio para nosotros. Por eso es importante que seamos cuidadosos con ello, porque miren, si alguien viene y le dice, oye, robaron el carro de Juan Nepomuceno o de Margarita Pérez, ¿en dónde? En algún lado del mundo, para ustedes indiferente. Pero no es lo mismo que le digan, ¿sabe qué? Le robaron el carro a alguien que usted conoce. Entonces ahí usted empieza a imaginar cosas. Pero tampoco es lo mismo que vengan y le avisen que acaban de robar su carro. Porque si acaban de robar su carro y a usted le vienen con esa noticia, usted, si sus imaginaciones y sus convicciones están más en lo humano y en lo natural, va a venir un dolor, va a venir una frustración, va a venir una tristeza en su corazón. Y si a usted le dijeran que por mérito le robaban su carro o que anda alguien queriéndole robar su carro, usted va a empezar a generar toda una serie de imaginaciones. Y usted no debería de prestarse a tales cosas. Si aprendemos a estar firmes en la Escritura, si aprendemos a estar firmes en la palabra, entonces podremos ser hallados en paz y con seguridad a pesar de lo que sucede en este mundo. Acompáñeme a leer Pedro, la primera carta de Pedro, capítulo 5. La primera carta de Pedro, capítulo 5, ya estamos terminando. Dice, humillaos pues, versículo 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. La ansiedad, es decir, el afán, la ansiedad es una preocupación, una carga. La ansiedad produce depresión. No hay paz cuando la ansiedad se presenta. Así es que dice, si tú tomas todas estas cosas que vienen de tu alma carnal y las pones sobre Cristo, sabiendo que Él tiene cuidado de ti, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, entonces antes que tú pienses que te van a robar, antes que tú pienses que vas a enfermar, antes que tú pienses que vas a tener mal suerte en tal cosa, en tal situación, en tal actividad, antes que tú pienses negativamente que te va a suceder algo a los tuyos, o antes que tú pienses en
con una sobreestima o con una altanería o con soberbia, que te va a ir bien cuando es difícil que suceda por causa de tu orgullo. Antes que sucedan estas cosas, antes que tú pienses en ello y que te preocupes, toma todos estos pensamientos y échalos sobre Cristo. ¿Qué significa? Que entonces empieces a pensar, a concebir y a imaginar que Dios tiene cuidado de ti, de acuerdo a lo que dice la Escritura. Extraordinarias enseñanzas y mensajes de vida, porque la palabra de Cristo es vida. El mismo Señor Jesucristo dijo, ¿por qué tienen preocupación y afán? Dios tiene cuidado de las aves. ¿Cuánto más valen ustedes que las aves? La vida no se trata de lo que se viste o de lo que se come. La vida es Cristo en nosotros. Por eso el Señor Jesucristo en Mateo 6 les dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Pero si nosotros nos enfocamos en todas las demás cosas y no en Cristo y en su justicia, entonces habrá afán, habrá depresión, habrá carga, habrá pesadez, habrá trabajo, habrá fatiga. ¿Pero qué no has sabido y qué no has oído? ¿No te han dicho? Que todos los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, como lo dice Isaías capítulo 40. Así es que es muy importante que entendamos cómo vamos a echar nuestra ansiedad sobre Cristo cuando empezamos a pensar, a concebir y a imaginar el cuidado que Dios tiene para con nosotros. Y no basado en un cuadro, no basado en una imagen que nos presentan, aunque las imágenes físicas o digitales podrían de alguna manera intentar enseñarnos algo. Como la película aquella donde se describe la pasión de Cristo, como se le llama por ahí, no expresa realmente lo que sucedió, aunque delante de nuestros ojos fue algo tremendo lo que pudieron plasmar en una película, pero no fue ni así de cerquita lo que realmente sucedió con Cristo en el Calvario, porque no solo fue traspasado por la lanza, puesto una corona de espinas y le dieron latigazos una y otra vez, aceraron toda su espalda y lo bofetearon y le arrancaron las barbas, pero cuando él fue levantado en la cruz, el juicio de Dios vino sobre él, porque él pagó por los pecados, las enfermedades, por las deudas de todos los hombres en todas las generaciones, porque él no solo pagó por nuestros pecados, sino por los pecados de todo el mundo. Y si nosotros leemos la Escritura, podemos imaginar lo que Cristo realmente hizo. ¿Con qué propósito? De saber que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, con el propósito de entender que fuimos comprados por precio y que ahora le pertenecemos a Cristo, para entonces vivir en la salvación, en la vida de Cristo, en lo mejor de Dios. Después dice, sed sobrios y velad, versículo 8, porque el adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y a quién va a encontrar? A los que en sus imaginaciones hayan caído en lo carnal, hayan caído en la incredulidad. Es decir, en aquellos en quienes sus imaginaciones no son imaginaciones divinas, sino son imaginaciones terrenales, carnales y humanas. Recuerde que nuestras vidas están conducidas por lo que pensamos, por lo que concebimos, por lo que imaginamos. Y cuando esto procede de Dios, cuando nuestras imaginaciones son divinas, entonces el diablo es así de pequeño. Anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero ¿a quién puede sucumbir ante su presencia? Todos aquellos que participen de la incredulidad. Y participar de la incredulidad es imaginar, humana y carnalmente hablando. Por eso Romanos capítulo 8 nos describe que el que pone su mente, fíjese cómo dice Romanos capítulo 8, vamos a buscarlo por último, ocuparse de la carne es muerte. Dice, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas nosotros no vivimos según la carne, sino según el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él.
Pero fíjese cómo dice, porque los que son de la carne, versículo 5, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. El que pone su mente y piensa en las cosas de la carne, es decir, sus imaginaciones empiezan a desbordarse en las cosas de la carne. Esto es incredulidad. Empieza a desbordarse las imaginaciones, las convicciones, y la palabra queda de lado, porque la palabra es espíritu. Y dice la Escritura que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y las cosas del Espíritu son contrarias a las cosas de la carne. ¿Y a qué me refería ahorita? Es muy importante que entendamos esto, porque si algo tenemos que comprender y entender es que el enemigo de nuestras almas, Satanás, está proveyendo todo tipo de atmósferas y de circunstancias a nuestro alrededor para que nosotros seamos atrapados en nuestros ojos y en nuestras mentes, en nuestros corazones, por las imaginaciones de este mundo, por las imaginaciones diabólicas. Y cuando hablo de imaginaciones diabólicas, no me refiero a ver infiernos y a ver diablos y a ver espíritus y a ver monstruos o a ver terror y pánico. No, me refiero a que el diablo se viste como ángel de luz y también quiere causar que nosotros veamos que las cosas de este mundo son agradables para verlas, son agradables para comerlas, son agradables para ser parte de ellas, y él nos engaña. Pero el propósito del enemigo en nuestras almas es, a través de todas sus artimañas, poder venir a hurtar, matar y destruir nuestras vidas, y nosotros debemos impedirlo a como der lugar cuando nuestras maquinaciones, algunos salmos lo dicen así, las maquinaciones tienen que ver con imaginaciones de maldad, han quedado clavadas en la cruz, han sido desechadas, y nuestras mentes han sido limpiadas, y son limpiadas continuamente en nuestros pensamientos por la palabra del Señor, sabiendo que nuestras conciencias han sido limpiadas de obras muertas por la palabra de Cristo. Pero dice la Escritura en Colosenses, en el versículo 14, dice que Cristo anuló el acta de los decretos que nos era contraria, es que ya no hay ninguna maldición. Cristo nos redimió de toda la maldición, dice la Escritura. Gálatas nos lo expresa extraordinariamente. Dice, anuló el acta de los decretos que nos era contraria, clavándola en la cruz, quitándola de en medio, y despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por eso nadie te juzgue. Así es que es importante que podamos entender que cuando Dios venció a través de Cristo, es decir, cuando Cristo venció en el Calvario, en la cruz, a los principados y a las potestades, el diablo es así de pequeño. Aunque Pablo dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades de las tinieblas en lugares celestiales. No tenemos que imaginar el poderío del ámbito espiritual, pero tenemos que imaginar el poderío que está a favor de nosotros. Porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así es que imaginar no hablamos de fantasías, imaginar no hablamos de ser infantes. Como aquella vez cuando yo tenía alrededor de 6, 7 años, que estaba en un equipo de béisbol, y juntos el equipo de béisbol estábamos, después de entrenar, paseando ahí por uno de los montes, y encontramos una lomita de tierra y empezamos a escarbar, y la tierra era muy roja y pensamos que era la tierra para crear ladrillos, y empezamos a platicar y a imaginar que íbamos a construir o íbamos a generar mucho dinero por causa de esa arcilla que habíamos visto ahí, y que íbamos a poder comprar muchos guantes y muchas pelotas y muchos bates, y además íbamos a hacer un jardín para jugar el béisbol. Es decir, imaginaciones infantiles, fantasías fuera de la realidad. Pero no estamos hablando de que usted ignore la realidad o ignore los hechos, pero no conciba y no base sus imaginaciones, no permita que sus imaginaciones estén en torno a lo que este mundo le ofrece, sino a lo que la palabra de Dios dice. Por eso es importante la palabra en nuestras mentes y en nuestros corazones. Por eso es importante que entendamos que el Espíritu es quien nos la revela. Por eso es importante que entendamos que el diablo es así de pequeño. Y por eso es importante que entendamos que si nosotros nos humillamos bajo la poderosa mano del Señor, Él nos exalta. Y mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y si Dios nos concedió a su Hijo para pagar por nosotros, por nuestros pecados, ¿cuánto más nos concederá o nos concedió ya todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad?
para que tú y yo podamos disfrutar y participar de su naturaleza divina. Así es que concibamos la palabra, permitamos que el ambiente de la palabra de Dios, permitamos que la armonía de la palabra de Cristo, siendo inspirada por el Espíritu Santo y revelada en nuestras mentes y en nuestros corazones, empiece a armonizar con nuestra alma y empecemos a imaginar de manera divina. Es decir, nuestras imaginaciones divinas son las que permiten que todo el poderío, la gloria y la magnificencia de Cristo que ya mora en nosotros pueda expresarse a través de nuestra manera de pensar, de nuestra manera de sentir, inclusive de nuestra manera de vivir emocionalmente y aún de nuestro cuerpo. Porque el Espíritu de Dios tiene el poder para vivificar nuestro cuerpo. La palabra es salud a nuestro cuerpo. Y Cristo es vida para todo nuestro ser, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, bendito tu nombre. La gloria, el honor y la alabanza es para ti. Gracias, maravilloso Cristo. En Cristo declaramos que somos total y completamente perdonados, sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos. Somos más que vencedores, recibiendo de la abundancia de tu gracia y del regalo de tu justicia, sabiendo que como tú eres, así somos nosotros en este mundo, sabiendo que somos tu justicia, podemos declarar: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén y amén. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver tu gloria en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria por lo que ha hecho en mí. Con su sangre me ha salvado, su poder me ha levantado. A Dios sea la gloria por lo que ha hecho por mí. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria por lo que ya hizo por mí. Con su sangre me ha salvado, su poder me ha levantado. A Dios
sea la gloria por lo que Él ya hizo en mí. Jesús, 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 Jesús. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos exaltándote, Señor Altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como